de sopa. Vamos a tratar de discutir este tema. Cuando hay un paciente con una infección por Helicobacter pylori resistente, ¿cuál es el mejor tratamiento? Entonces, vamos a empezar un poco con los antecedentes, luego vamos a hablar de las principales resistencias conocidas a esta infección, cómo poder superarlas, y vamos a ver cuáles son las evidencias a favor de dos de las estrategias más oportunas, creemos nosotros, como es el tratamiento guiado por la susceptibilidad antibiótico, comparándolo con el tratamiento empírico. Y luego vamos a ver qué dicen las guías clínicas y terminar con un resumen y conclusiones. Sabemos muy bien que la resistencia a antibióticos ha alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo, que la escasa disponibilidad de los test de susceptibilidad ha obligado a los clínicos, a los que vemos pacientes todos los días, a confiar entonces en los tratamientos empíricos, y creemos que desde ya que es importante decir que las recomendaciones deberían proveer planes para infecciones multiresistentes y también para las situaciones en las cuales, que son la mayoría, no disponemos de test de susceptibilidad. ¿Cuáles son los factores involucrados habitualmente en la falla del tratamiento? Primero, la indicación de planes inapropiados. Segundo, el pobre cumplimiento. Pero también es importante considerar que a veces el paciente tiene una carga bacteriana masiva, que su acidez gástrica es alta, y también hay polimorfismos genéticos en lo que es la IL-1B y el CYP2C19. Y lo más importante como factor involucrado en la falla del tratamiento es la resistencia a antibióticos. ¿Cuáles son entonces las principales resistencias? A metronidazol, que puede ser superada parcial o totalmente, aumentando la dosis de este antibiótico a 1500 miligramos por día o más, o al agregar bismuto o un inhibidor de bomba de protones, o extendiendo el tratamiento a 14 días. Y esto resultaría entonces en el ya conocido cuádruple plan basado en bismuto. Y es altamente efectivo en infecciones susceptibles a metronidazol. La resistencia a claritromicina. Existe un rápido aumento de la resistencia a este antibiótico, relacionado sobre todo por el uso de macrólidos extendidos en el mundo para tratar infecciones respiratorias. Cuando existe resistencia a la claritromicina, rápidamente disminuye la eficiencia del tratamiento, ya que es un mecanismo del todo o nada. Y es bien conocido que es el principal factor predictivo de falla de tratamiento. Maastricht, ya en 2012, recomienda no utilizar este antibiótico si la resistencia local es superior al 15%. ¿Cuál es la situación de resistencia de la prevalencia mundial de resistencia? Aquí ven en este slide la resistencia a claritromicina. En general está cerca del 20%, en Latinoamérica es alrededor del 12% y en Asia del 17%. En cuanto al metronidazol, 47% en el mundo, 53% en Latinoamérica y en Asia 44%. Pero vean ustedes qué sucede con la resistencia a amoxicilina. En Latinoamérica es solo del 4% y en Asia del 3%. Y también es importante considerar la resistencia a las quinolonas, que oscila en el mundo en el 20% y en nuestro continente en 15%, siendo un poquito mayor en Asia. Pero ¿cuál es la evolución de la prevalencia mundial de resistencia? Fíjense que antes del 2000 la resistencia a claritromicina era solo del 7% y se triplicó después del 2011. La de levo era del 2% y subió al 27%, y la de metronidazol también aumenta, aunque un poco menos, entre el 36 y el 45% de antes del año 2000 a después del 2011. En resumen, la resistencia a claritromicina es el mayor factor predictivo de falla de tratamiento. La prevalencia de la resistencia a antibióticos es diferente en las diferentes regiones y está en aumento en muchos países. Y debido al aumento de la resistencia mundial a levofloxacina, así como a claritromicina, las estrategias deben adaptarse a los patrones conocidos de resistencias a nivel local o regional. Pero entonces, estas resistencias existen y tenemos que buscar cómo superarlas. Y esto hay que conocer entonces cuáles son las bases del uso racional de los medicamentos, de los antibióticos y de la administración de antimicrobianos. Primera regla básica:
usar solo terapias probadas localmente, considerar las intolerancias, las alergias a los medicamentos y la experiencia conocida localmente. Y para ello los médicos deben disponer por lo menos de 2 opciones como terapia de primera línea. Es necesario entonces realizar una revisión exhaustiva del uso previo de antibióticos para identificar la presencia de probables resistencias. Eso es un punto clave. Pero otro punto clave es educar al paciente sobre los efectos secundarios potenciales y esperados del tratamiento que le vamos a administrar y la importancia, explicarle en detalle por qué es importante que complete todos y cada uno de los comprimidos durante todos los días que le pedimos que lo tome. Y hay algunos principios de administración de antimicrobianos que hay que tener en cuenta. Hay que promover el uso de antibióticos solo cuando ellos son necesarios. Y eso va mucho más allá que el tratamiento del Helicobacter pylori. Siempre promover las combinaciones óptimas, considerar la dosis, la duración y la ruta de administración y garantizar el acceso sostenible a una terapia eficaz para poder prevenir lo mejor posible las resistencias. Entonces, también decíamos hace un ratito que los inhibidores de bomba de protones tienen un papel en el tratamiento del Helicobacter pylori y hay que seleccionar los que sean más eficientes, considerando que un pH gástrico superior a 6 es clave para la eficiencia del tratamiento. Los inhibidores de bomba de protones elevan este pH, lo que lleva a un aumento en la población de Helicobacter pylori en división, lo cual los hace más sensibles. Y la adición de un inhibidor de bomba mejoró la tasa de erradicación y redujo el impacto de la resistencia primaria. Pero recordar, como decíamos antes, los polimorfismos genéticos que juegan un papel en la erradicación, logrando así observar que el esomeprazol está menos influido por estos polimorfismos que el omeprazol, por ejemplo. Entonces, recordar que a mayor dosis de inhibición con este tipo de drogas, mejor tasa de curación. Y el doctor Monge hablaba del vonoprazan, que no ha llegado a nuestros países, es un bloqueante ácido de potasio competitivo que produce una inhibición de ácido más potente y sostenida que los inhibidores de bomba de protones que utilizamos normalmente. Y fíjense en este trabajo, por mencionar solo uno, la tasa de erradicación del Helicobacter fue de casi 93% con vonoprazan contra 76% con lansoprazol en planes triples en Japón. Y esta diferencia no se mostró significativa en cepas susceptibles a claritromicina, ya que ambas tuvieron 97% con vonoprazan y lansoprazol, pero fue significativa en cepas resistentes con una diferencia muy importante, muy marcada. Otros tratamientos que se pueden utilizar para el Helicobacter pylori para vencer estos problemas son los tratamientos dobles a alta dosis, que me preguntaban ayer, el quíntuple plan, que es un triple plan más probióticos, más lactoferrina, que no ha demostrado utilidad, la adición de probióticos, que ya hablamos ayer y vamos a volver hoy más tarde en otra conferencia, y el desarrollo de la vacuna, clave y en deuda, el uso de antibióticos de espectro más restringido y nuevos blancos terapéuticos basados, como decía ya Raymond Quigley, en la genómica, en la proteómica, en la metabolómica y, como decía él, en cualquier otra ómica que se les pueda ocurrir. Evidencias. Vamos a ver cuáles son las evidencias. Comparamos el tratamiento guiado por susceptibilidad y el tratamiento empírico. Este es un trabajo de Graham y también de otros autores, en el cual analizan el tratamiento empírico con el tratamiento basado en bismuto, inhibidor de bomba, metronidazol y tetraciclina. Tiene una eficacia por intención de tratamiento del 85% y de por protocolo del 90%. Demuestran que la adición de bismuto puede mejorar la erradicación. El bismuto logra un 30 a 40% de aumento en la erradicación de infecciones resistentes y este entonces cuádruple plan con bismuto es superior a otros tratamientos en una era de incremento de la resistencia a los antibióticos, particularmente en relación a resistencias duales, que también me preguntaban ayer. El uso del bismuto por corto tiempo es seguro, porque en un momento se cuestionó esto, aunque en Perú tienen más experiencia en el uso de bismuto que nadie, gracias a los trabajos de León Barúa y todo ese grupo. Y en suma, en este trabajo, consideran que el tratamiento cuádruple basado en bismuto se recomienda como primera línea en el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori
particularmente en áreas de alta resistencia a antibióticos. Entonces, este es otro trabajo publicado este año, ensayo clínico aleatorizado, en el cual comparan el test de susceptibilidad contra tratamiento empírico con Binmuto como primera línea de tratamiento de Helicobacter pylori. Entonces comparan esto, ¿verdad? El cuádruple plan con Binmuto modificado en 490 pacientes y 382 randomizados. Ambas opciones fueron altamente eficaces y lograron alta adherencia y bajos efectos adversos, como ven en la tabla comparativa de los dos tratamientos, tanto por protocolo como por intención de tratamiento. Y concluyen que las pruebas de sensibilidad permiten elegir el antibiótico mejor tolerado, el más seguro o el plan menos costoso y más conveniente localmente como primera opción. Y que si las pruebas de susceptibilidad no están disponibles, una terapia cuádruple con Binmuto modificada que contenga amoxicilina y metronidazol es una alternativa razonable. Otro metaanálisis también de este año, en el cual preguntan si la susceptibilidad guiada por, el tratamiento guiado por susceptibilidad lleva a un nivel aceptable ahora para el segundo plan. Antes hablábamos del primer plan. Hacen esta revisión sistemática y plantean los estudios que informan sobre evaluación o tasa de curación basadas en susceptibilidad a antibióticos en pacientes con cepas sensibles y resistentes. Fíjense en la tabla. Cuando la cepa susceptible a claritromicina, después de ya un tratamiento con este antibiótico, tiene un 72%. Cuando la cepa susceptible a metronidazol, tienen un 93%. Y cuando es susceptible a levofloxacina, llegan al 84%. Y concluyen que aunque el cultivo muestre una cepa altamente sensible a claritromicina, no está indicado repetir este antibiótico luego de una fase anterior. Esta es una conclusión muy importante. Recuerden no repetir la claritromicina en el tratamiento erradicador del Helicobacter cuando falla la primera vez. Y el test de susceptibilidad solo no alcanzó tasas de erradicación adecuadas en tratamiento de rescate. Y por lo tanto, terminan diciendo que es necesario contar con medidas adicionales para diseñar terapia de rescate que alcancen resultados excelentes. Pero también hablamos de la primera línea, hablamos de la segunda línea, y tenemos que analizar qué pasa con el tratamiento del paciente refractario, del Helicobacter pylori refractario. Este grupo publicó en Gastroenterology este trabajo, en el cual compara la eficacia del tratamiento guiado de susceptibilidad con el tratamiento empírico en la erradicación de la infección refractaria. Son dos ensayos clínicos abiertos, multicéntricos, ¿verdad? Analizados en Taiwán. Son pacientes, el primer grupo asignados al azar a un grupo que tuvo test de susceptibilidad guiado, tratamiento guiado por susceptibilidad por 14 días, un grupo pequeño, ¿verdad? Con 21 pacientes en el ensayo 1 y con 205 ya en el ensayo 2, comparado con el tratamiento empírico que se hizo según el análisis de la medicación recibida anteriormente por el paciente. Y este era también un grupo pequeño en la prueba 1 y un grupo mayor en la prueba 2. El Helicobacter pylori se erradicó en el primer grupo en el 17 de 21 pacientes que recibieron el tratamiento guiado en susceptibilidad y en 12 de 20 en pacientes con terapia empírica. Pero este grupo 1 se suspendió porque utilizaban doxiciclina que tuvo malos resultados. Entonces se analiza en el grupo 2, que fue con estos resultados. El Helicobacter pylori fue erradicado en 160 de 205 pacientes en el tratamiento guiado por susceptibilidad, 78%, y en el 72% en el tratamiento de terapia empírica. Y en ambos grupos los efectos adversos y la compliance fueron similares. Y concluyen que el tratamiento empírico, adecuadamente diseñado, basado en el historial de uso de medicamentos, es una alternativa aceptable con respecto al tratamiento guiado por susceptibilidad para erradicación de la infección refractaria,
considerando accesibilidad, costos y preferencias del paciente. Pero también hay trabajos que ven lo que es el tratamiento a medida, el tailor therapy, tratamiento a medida, basado en la resistencia a la eritromicina de acuerdo a encuestas realizadas del uso previo a antibióticos, cuando no podemos tener otras cosas a mano para más que una buena historia clínica. Los objetivos y los métodos, lo vemos en este slide, son evaluar la eficacia de la terapia a medida, ¿verdad? Y acá usan una técnica de Dual Priming Oligonucleotide Based Multiplex PCR y una encuesta previa de exposición a antibióticos que permite predecir la resistencia. Son pacientes con infección por Helicobacter que no tuvieron tratamiento previo, es la primera vez que lo reciben, y entonces determinan 4 grupos basados en esa PCR. Un grupo sin resistencias, un grupo con resistencia a claritromicina, otro con resistencia dual a metro y claritromicina y por último un grupo de resistencia a metronidazol. Y fueron tratados con terapia personalizada basada en la susceptibilidad a antibióticos. Y acá tienen los resultados. Tasa de erradicación global por intención de tratamiento 92%, por protocolo 94%. Eso es en general, pero por grupos, en el grupo sin resistencia, los dos 94%. En el grupo de resistencia a claritromicina, 78% por intención de tratamiento y 88% por protocolo. Y en el grupo de resistencia a metronidazol, 100% en los dos. Pero también determinaron un pequeño subgrupo de 31 pacientes a los cuales le hicieron un cultivo y vieron los resultados. En el pequeño grupo de resistencia a claritromicina, que era de 16%, resistencia a metronidazol 6,5% y resistencia dual solo 3, 9,7%. Entonces, comparado con cultivo, la exactitud del PCR en determinar la resistencia a claritromicina fue del 90%, mientras que la de la encuesta para determinar resistencia a metronidazol fue del 77%. Y estos autores concluyen que un tratamiento a medida basado en PCR y la historia de uso previo de antibióticos es relativamente útil en la práctica clínica y se correlaciona bien con los hallazgos de los cultivos. ¿Qué dicen las guías clínicas? Acá comparamos las 3 principales consensos, Toronto, Maastricht y el Colegio Americano de Gastroenterología, que consideran que como primera línea de tratamiento recomiendan el tratamiento cuádruple basado en bismuto. Toronto es el más recomendado, Maastricht, Florencia es también lo mismo, sobre todo cuando es la única opción si hay resistencia dual, cosa muy difícil de saber, y para el Colegio Americano también es el tratamiento de elección, así que cuádruple plan basado en bismuto. Pero también recomiendan como segunda posibilidad, acuérdense que dijimos que los clínicos tenemos que tener por lo menos 2 opciones, el tratamiento concomitante. Como segunda línea, puede ser el cuádruple plan, de acuerdo a lo que se ha hecho la primera vez, pero puede ser el cuádruple plan basado en bismuto, puede ser el tratamiento con levofloxacina o puede ser cualquiera de los que ustedes ven un poco más abajo, si fallan los anteriores en la medida que tengamos que seguir tratando al paciente. Maastricht 5 dice en su declaración número 6 que se recomienda realizar pruebas de susceptibilidad a claritromicina cuando un tratamiento estándar basado en este antibiótico es considerado para primera línea, excepto en poblaciones o regiones con niveles bajos y bien documentado de resistencia a claritromicina menores al 15%. Y esta prueba, dice Maastricht, se puede realizar mediante cultivo y antibiograma o mediante una prueba molecular directamente en la biopsia gástrica. Pero fíjense que el nivel de evidencia es muy bajo y el grado de recomendación muy débil. En la declaración siguiente estipulan que después de un primer fracaso, si se va a realizar una endoscopía, recomiendan realizar cultivo y test de susceptibilidad para conducir un tratamiento a medida, con un nivel de evidencia débil, pero un grado de recomendación esta vez fuerte. Toronto se inclina también al test de susceptibilidad y dice que la evidencia sugiere hacer el test de susceptibilidad porque tiene un mayor éxito de erradicación
proponen fomentar la disponibilidad de este test y que se realice cada vez que se haga endoscopía, pero reconocen que no es clínicamente práctico realizar pruebas de sensibilidad en todos los pacientes. Y el grupo aconseja que los patrones de susceptibilidad local se usen entonces con un sustituto útil cuando estén disponibles y conocidos. Y agregan que es esencial hacer estudios para determinar la prevalencia local de patrones de resistencia a antibióticos. Y fíjense que una y otra vez terminamos con esta afirmación. Y para terminar entonces, algunos resúmenes y conclusiones. La infección por Helicobacter pylori sigue siendo, lamentablemente, un serio desafío. La resistencia a antibióticos es el factor más importante que puede conducir al fracaso del tratamiento. El conocimiento de los patrones regionales de resistencia es y seguirá siendo crucial. La resistencia a claritromicina, metronidazol o levofloxacina es común, mientras que la resistencia a amoxicilina y tetraciclina sigue siendo insignificante. El efecto de la resistencia a claritromicina y levofloxacina es esencialmente de todo o nada, por lo tanto hay que darle la mayor trascendencia. En caso de falla, un segundo tratamiento debe utilizar un plan diferente al que se utilizó la primera vez. El tratamiento basado en bimuto es una buena opción de tratamiento, ya que la resistencia a metronidazol puede ser superada si se aumenta la dosis de este antibiótico. Otra alternativa para un segundo plan es el triple plan con levofloxacina. Pero si se necesitan más tratamientos, se pueden considerar otras opciones, como dobles tratamientos a alta dosis o triple plan basado en rifabutina. La creciente resistencia del Helicobacter pylori a la terapia con antibióticos requiere disponibilidad local de pruebas de susceptibilidad para individuos y establecimiento de programas y registros regionales y nacionales de monitoreo para desarrollar estrategias locales relevantes basadas en la evidencia. Y se requieren métodos de prueba de resistencia más fácilmente accesibles, como el análisis de biomarcadores de muestras de heces que todavía no están disponibles masivamente. Otras opciones para mejorar los resultados pueden incluir sustituir el inhibidor de bomba por vonoprazan, agregar probióticos, desarrollar vacunas, antibióticos de espectro restringido y nuevos blancos terapéuticos. Y entonces, vamos a terminar con este algoritmo tomado de un trabajo publicado recientemente, en el cual cuando se encuentra disponible el test de susceptibilidad, que sabemos que no son muchas veces, si está disponible, entonces lo aplicamos y vemos allí las diferentes posibilidades. Si la cepa es susceptible a claritromicina, hacemos el tratamiento de 14 días, que puede ser la triple terapia clásica con claritro. Cuando es resistente a la claritro y susceptible al metronidazol, podemos hacer el tratamiento de triple plan basado en metronidazol. Y cuando es resistente a ambos antibióticos, podemos hacer un tratamiento, si es sensible a la levofloxacina, podemos hacer un tratamiento de 14 días basado en levofloxacina. Pero como nosotros nos inclinamos a la situación del lado derecho del slide, mirándolo de frente, es el tratamiento empírico, porque nosotros no tenemos test de susceptibilidad disponible ni fácilmente disponible. Entonces, la situación del paciente que no lo tiene o que no se lo quiso hacer y aplicamos el tratamiento empírico. Y acá es clave entonces recordar cuáles son los conocimientos locales sobre resistencia, cuáles son los planes que funcionan localmente y utilizar solo antibióticos con los cuales conocemos que la resistencia o la tasa de resistencia es baja o esta puede ser sobrepasada, puede ser superada. Y ahí tenemos entonces los tratamientos básicos para nosotros. 14 días con bimuto, ¿verdad? Y luego, de acuerdo al éxito que tengamos con este primer plan, puede ser también concomitante por 14 días u otras opciones de acuerdo a cómo vayan fracasando cada uno de los planes, que son las que ya enumeré anteriormente. Bueno, con esto les agradezco y quedo a las órdenes.